El reino de Dios no es palabra y es poder. En esta mañana es un privilegio poder usar las palabras que Cristo usó cuando estaba en el mundo y nosotros a través de la Escritura poderla saborear, mencionarla, leerla, participar en el reino. Es un privilegio para nosotros. Cuando usted lee la palabra que está dicha por Jesús cuando estaba en el mundo, un testimonio fiel, verdadero, único, que nos dejó. Y yo me siento un privilegio hoy de poder mencionar esas palabras verdaderas de amor y paz. Yo quiero que Miguelina me ayude con la lectura y vamos a comenzar. Dale ese papelito a Miguelina. Vamos a pedirle a Dios que el Señor traiga palabra y este título va con el reino de los cielos demostrado. Y es así porque Juan el Bautista, cuando estaba preso, se vio muy turbado y aún él, conociendo lo que era Jesús, habiéndolo presentado, estando después que lo bautizó y vio todas las palabras que el Señor dijo, él se confundió estando en la cárcel y mandó a preguntar. Vamos a San Juan. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Yo voy a leerlo al principio. Los mensajeros de Juan el Bautista. En San Juan, lo que tienen su Biblia, busquen, no es San Juan, vamos a leerlo en Lucas, porque está en los evangelios, en Mateo está también, pero vamos a leerlo en Lucas 7. Los mensajeros de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y lo envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que habría de venir o esperamos otro? ¿Cuánto? Pues los hombres vinieron y le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? De esa misma hora sanó a muchos de las enfermedades y plagas, y el Espíritu Santo a muchos ciegos, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Cuando Jesús le contestó a Juan el Bautista, no le contestó lo que tal vez quería saber, pero le dijo cómo era el Evangelio de Dios, las cosas que ocurrían, el poder de Dios. Y de cada una de esas cosas que Jesús le mandó a decir a Juan Bautista, se pudiera predicar. Pero yo elegí una y elegí los muertos son resucitados. Los muertos son resucitados. ¿Por qué elegí la resurrección? Por varios motivos. Porque hemos pasado por pruebas grandes. La familia de nuestro querido Dauri y Jennifer sufrieron varias muertes en estos tiempos y tuvieron que ser fortalecidos por el Señor de Dios. Hemos pasado por la prueba de la muerte de nuestra querida hermana Lynn Allen, de cuales Margarita y Juan están aquí presentes en representación de su familia. Y hemos tenido que ser superados y saber que tienen resurrección. Y yo quiero afincar ese conocimiento de resurrección y de vida eterna en nuestra vida. Yo quiero que cada uno de nosotros sepa que el reino de los cielos no es palabra, ni comida, ni es nada superficial, que son cosas extraordinarias, son cosas inesperadas, son cosas que nosotros no podemos, si no es por la fe que tenemos en el Evangelio, poder ser testigo de eso. El Evangelio de Jesucristo es poder, y ese poder Él lo dejó a la iglesia. El poder de Jesús fue trasladado a la iglesia. Dice: yo le dejo mi poder a la iglesia. Es decir, que nosotros somos poderosos en Cristo Jesús. Nosotros debemos que saber que nuestra vida
está envuelta en Cristo Jesús y que somos poderosos en Él. La resurrección de Cristo. Vamos a comenzar a hablar de la resurrección de Cristo y quiero que Miguelina me ayude con Mateo 28. Y a la víspera del sábado, que amaneciendo para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y he aquí, fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, había rodado la piedra de la puerta y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias se asombraron y fueron vueltos como muertos. Y respondiendo el ángel, y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas se acercaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Aleluya. La resurrección es la base principal de la fe cristiana. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano hubiera sido nuestra fe. Entonces la resurrección es algo que nosotros debemos que asimilar y entender y saber que es una bendición para nosotros. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y vamos a tratar de eso. Pero primero yo quiero leer en San Juan la resurrección de Lázaro, cuando Lázaro resucitó. Y hay un versículo que me toca muchísimo y me impacta, que es el versículo 25 de San Juan 11. Y dice así: le dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Miren, este versículo nos da la garantía, aún de los muertos vivirán. Entonces, cuando uno tiene la más fuerte en la vida, lo más fuerte es la muerte. Porque la pérdida de trabajo, las enfermedades se superan, todas las dificultades sociales, físicas, emocionales, se van superando y pasan. Pero la muerte es única. Tú tienes una sola vida y mueres una sola vez. Es decir, que la muerte es lo único, lo más grande que puede existir en la vida. Pero la esperanza de ese versículo 25 dice: el que cree en mí vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Esto no es cosa de conocer. A veces podemos saber y conocer la escritura. Esto es de creer. Es distinto. Porque tú puedes leer mucha escritura, tú puedes tener mucha palabra, tú puedes tener mucho conocimiento, pero esto es interno, esto es mayor que tener el conocimiento, esto es creer. El que cree en mí no morirá, tendrá vida eterna. Y él le dijo a Marta, Marta, que le estaba preguntando a la hermana de Lázaro, que eso es: ¿tú crees eso? ¿Tú crees eso? No es que si tú lo sabes, a veces la gente sabe muchas cosas y lee muchas escrituras y tiene conocimiento de ellas, pero es creer. La diferencia es creer. ¿Tú crees eso? Cuando él le dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Tú crees eso? Entonces el punto clave está en creer la palabra de Jesús, en creer en nosotros internamente, no solo leerla, sino que se asimile en nosotros y tener una revelación de esta palabra para que sea vida en nosotros. Creer en eso. Entonces, cuando uno pasa por muerte, yo recuerdo que ese versículo, mi papá murió en el 88
hace muchos años ya. Y ese versículo, yo todavía no tenía la posición espiritual, diremos, que tenía, que tengo hoy en conocimiento y trabajo para el Señor. Y ese versículo yo lo leí porque eso me dio una garantía de que yo sabía que mi papá creía y yo sabía que él iba a ser, que él va a ser levantado en el día postrero, como decía Marta, y que él creía, y si él creía, iba a ser levantado y no iba a morir para siempre. Y esa seguridad me la dio en ese tiempo, que hace muchos años, y yo desde entonces, cada vez que veo una persona que muere, ese versículo me da un apoyo, un aplomo, una seguridad, una garantía eterna, de vida eterna. Es decir, que no basta solo con leerlo, con saberlo, sino es creerlo. Es decir, que yo quiero que ustedes se lleven en este día esa creencia de la resurrección, porque los sepulcros fueron abiertos. Cuando Jesús murió, pues leímos la resurrección, los sepulcros fueron abiertos. Cuando Él resucitó, Él no resucitó solo, muchos de los muertos que estaban resucitaron también. Y esa es una verdad. Los que han viajado y que han ido a Jerusalén han visto la tumba vacía, como decía ahí. El que ustedes buscan, no lo busquen en los muertos, no lo busquen, Él no va a estar entre los muertos. Él subió al cielo, tal como Él le decía. Él subió, Él resucitó, Él salió de la tumba y ellos lo pudieron ver, pudieron palpar, tanto así que Tomás dijo, yo no creo si no le pongo la mano en sus heridas y veo la cicatriz de sus heridas para creer. Y alguna palabra que dijo el Señor fue, bienaventurados los que creen sin ver, los que creen sin ver como nosotros, que podemos creer sin verlo ahora. Bienaventurado. Hay una bienaventuranza, una bendición especial para los que podemos creer esta palabra. Esa es una esperanza para nuestra vida. Esa es una seguridad. Mire, hay dos cosas. Para el que entre en este mundo, la única forma de salir es la muerte o el rapto. Porque dice, hay un pasaje que dice que muchos no morirán, porque seremos levantados por Cristo Jesús y nos vamos a juntar en las nubes. Pero vamos a leer en Tesalonicenses, Miguelina, para conocer de esto. Tesalonicenses, capítulo 4, de 13 al 17. Tesalonicenses 4:17. 13 al 17. 4:13. El arrebatamiento. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron antes, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aleluya. Esta es una palabra poderosa. Una palabra que tenemos que pedirle a Dios que nos revele porque nos llena de esperanza en frente a lo más difícil que es la muerte. La muerte, vemos un niño que nace y ese niño tiene fecha de caducación y estamos contentísimos y lo ayudamos a crecer, pero ese niño también va a partir, sale de este mundo, todo lo que entre con la muerte. Pero esta palabra nos llena de esperanza. Esta palabra nos da una luz en medio de la tiniebla. Esta palabra nos llena de satisfacción de saber que esas personas no van a estar muertas para siempre.
Yo no visito cementerio. Después que mis muertos están y yo los entierro, porque esa es la ley de la vida. Yo siempre opto por el modelo de Jesús en todas las cosas, y el modelo de Jesús se enterró. No quiere decir que otras cosas estén correctas, porque Dios es Dios de vivo, y siempre va a haber esa libertad de resurrección para todos, no toca. Pero yo me siento muy complacida de conocer esta palabra, y que esta palabra me hayan dado una seguridad y una paz interna en frente a la muerte, frente a la dificultad más grande que enfrenta el ser humano, que es la muerte de un ser querido, la muerte de un vecino, un amigo, un compañero. Son cosas tan duras y hay que superarlas. Se sufre mucho porque el mismo Jesús lloró delante de la tumba de Lázaro. Y quiero decirle que la vida eterna y la resurrección están íntimamente ligadas. La vida eterna es el regalo que Dios nos da, de tener una vida después de esta vida, una vida donde ya no haya la muerte, no será más, dice, la muerte no será más. No habrá más llanto ni clamor, y las cosas primeras habrán pasado. Eso está en Apocalipsis. Y dice en San Juan 6:47, de cierto os digo, que el que cree en mí tendrá vida eterna. El que cree, otra vez, el que cree en él tendrá vida eterna. Y fíjate que dice, de cierto os digo. Cuando se repiten palabras es para darle una seguridad mayor. Jesús acostumbraba a decir esas cosas, de cierto os digo, que el que cree en mí tendrá vida eterna. Cuando se repiten, como le digo, es porque tienen que tener una certeza. Cuando Jesús muestra esta enseñanza, muchos de los que estaban con él decidieron irse, decidieron separarse, porque él dijo, yo soy el pan de vida. Y el que come de mi pan no tendrá muerte eterna, entonces que tendrá vida eterna. Entonces estas palabras fueron duras para las personas que lo oían, pero él le dio la oportunidad a los discípulos. Le dijo, ustedes también quieren irse, pero a ver, si ustedes no quieren aceptar, si ustedes no quieren creer en esto, pueden irse. Y Simón Pedro dijo, ¿a dónde iremos si todo tú tienes palabra de vida eterna? Iglesia, no hay otro sitio a donde acudir que no sea Jesucristo. No hay otro sitio. Ahí estamos. Aleluya. Dáselo fuerte, Señor. Démosle gracias a Dios por haber sido escogido. Imagínate en una multitud que seamos llamados, seamos levantados. Eso es una bendición grande. Un privilegio que Dios ha hecho con nosotros, de habernos escogido. En tantas personas que andan por ahí, Él nos ha escogido. Pero no podemos quedarnos nada más con esa escogencia. Nosotros tenemos que transmitir eso a los demás, porque para eso hemos sido llamados. El Señor nos ha llamado para dar vida eterna a los demás. Porque ya vida, ellos tienen vida, pero de esa vida ser transformada, nosotros tenemos que pasar, ayudar a esa persona que alcance la vida. Y vamos a comenzar con nuestra familia, visita a tu familia, anota a tu familia, los nombres de tu familia que tú quieres que sea salvo, ora por ellos, dile, Señor, yo te presento a mi familia, yo sé que tú eres un Dios de familia, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él no era Dios, es Dios de generación, Dios de una familia completa. Es decir, que Él tiene compasión de la familia. Él se te ha llamado a ti para salvar familia, para dar vida eterna a los demás. Esto es una verdad, esto es una cosa muy seria y una cosa muy especial que nosotros podemos reconocer, la resurrección y la vida eterna. Este no es un tema tan sencillo ni tan simple como tal vez cualquier otro tema. Este es un tema profundo y de una meditación y una petición al Señor para que uno entre y una entrega, para una revelación. El Señor ponga eso en nuestro corazón, una revelación, pero eso te va a traer una esperanza viva, una esperanza de valor, te va a dar una esperanza. Tú no vas a vivir triste pensando en lo que pueda ocurrir la muerte. Tú no vas a vivir triste pensando en lo que tu vida pueda ser después de esta vida, ni lo que vaya a ser de tus seres queridos, porque Dios va a tener control de todo. Dios tiene el control de todo. Y hoy nos levantamos
para decirle al Señor que tiene el control de nuestra vida y que todo obra para bien. Y que si entendemos esa palabra, no vamos a estar tristes. Como dice en Tesalonicenses, no estén tristes como los demás que no tienen esperanza. Nosotros somos un pueblo que tiene esperanza. Si tú has estado hoy aquí, es para que esa esperanza crezca en ti. La esperanza no se marchita. La esperanza te mantiene alegre. La esperanza te mantiene los ojos abiertos. La esperanza ve más del presente porque tú esperas. Y lo que se espera es lo que no ha llegado. Entonces tú esperas. Tú tienes una expectativa esperando cosas mayores y mejores en Cristo Jesús. Así que la esperanza nos levanta el ánimo. Cuando la vida eterna llega a nosotros, esa palabra de vida eterna, sabemos que no es todo lo que hay ahora. Entonces, si tú has sido llamado, pon las cosas, pon la vista en Jesús, en las cosas que no se dañan, que no perecen, en las cosas eternas. Las cosas de este mundo van a pasar, son pasajeras. Por mucho tiempo que tú estés aquí, no te afanes, como dice Filipenses 4:6, por nada esté afanoso, sino da a conocer a Dios todas las cosas, en oración, ruego y acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cubrirá vuestros corazones en Cristo Jesús. Es necesario que nosotros depositemos toda nuestra confianza en Cristo Jesús. Toda nuestra confianza y toda nuestra duda, depositarla en Cristo Jesús. Pues no hay otra cosa, no hay una esperanza mayor que el Señor tenga para nosotros. Creer en esa promesa de vida eterna, que los muertos van a resucitar, que veremos a nuestros seres queridos, seamos buenos administradores de las cosas que Dios nos ha dado. Así que no nos vamos a entristecer y vamos a seguir adelante viviendo, conociendo la esperanza que el Señor tiene. Personalmente, yo cuando sea llamada por el Señor, yo no me voy a poner triste porque yo sé que Cristo me está esperando y que me voy a juntar con Él y voy a ver mis seres queridos y que esta palabra de esperanza Él la ha sembrado en mi corazón y yo la tengo ya de verdaderamente. Es maduro ver partir un ser querido porque ya el dolor viene, pero Él da la esperanza y da la fuerza, da la seguridad. Es decir, que nosotros con esa palabra de vida eterna y de resurrección estaremos fortalecidos en nuestro espíritu, fortalecidos de respecto a los que se van y fortalecidos cuando nosotros tengamos que partir. Así que no te entristen, levantémonos con gozo y recibimos esa palabra de resurrección y de esperanza. Seamos buenos administradores de las cosas que Dios nos ha depositado y esperemos con paciencia el galardón eterno, la resurrección y la vida eterna. Esperemos ese galardón que el Señor nos da por la gracia y la misericordia de Él. Así que esta palabra no va a ser muy extensa porque tiene un contenido muy fuerte, muy potente, y yo quiero que cale en su vida. No quiero entristecerlo, quiero que se llenen de gozo y que de esperanza, no de tristeza, porque aunque esta palabra abre de muerte, habla de vida. Si habla de muerte, más habla de vida. Nos trae vida, vida en Cristo Jesús, vida eterna, la salvación, todas las cosas que el Señor nos ha dado. Andamos en sus pasos, vamos a proponernos hacer un trabajo con nuestra familia para que conozcan esta palabra y tengan la vida eterna, que es el regalo mayor que uno puede darle a una persona, que conozcan a Jesucristo y que crean en Él. ¿Crees tú esto? Iglesia, ¿crees tú esto? Levanta tu mano si tú crees esto. Si tú recibes vida eterna hoy. Gracias, Padre, Señor. Ponte de pie. Gracias, Señor. Estamos agradecidos. Porque de un mundo que se pierde, un mundo que está corrompido y preocupado, tú nos traes y nos escoges a nosotros. Nos llama, nos coge, nos levanta, nos da fuerza. Nos reviste de ropa nueva, como dice el canto. Nos tiene una esperanza viva en nuestro corazón. Mantente firme con la esperanza en Cristo Jesús. Que la libertad en Cristo Jesús, para eso hemos sido llamados.
Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Es decir, que esa verdad que hemos sembrado en tu corazón de resurrección y vida eterna te hace libre. Te hace libre del temor de la muerte, te hace libre de tener ese sufrimiento cuando se van los seres queridos porque no tienen esperanza. Te hace libre porque conociste a Cristo. Conocer a Cristo es la verdad y la vida, lo que nos hace libre. El que cree en Él correrán ríos de agua viva, pues de tu interior correrán ríos de agua viva. No te sorprenda que de ahora en adelante tú sientas ese gozo interno y tú digas, ¿qué me está pasando? Pues yo siento un gozo interno, es que esa paz ya ha venido a mí, esa paz ya llegó a mí, fue revelada a mí, la paz de la vida eterna. Y esa paz de vida eterna, ese conocimiento te trae paz, seguridad, paciencia, te da gozo. Es decir, que cuando tú tienes esperanza, tienes gozo. Padre, te damos gracias. Gracias por esta palabra. Yo creo que esta palabra, Señor, selle la tristeza y sale el gozo, Señor. Que el gozo sea algo que el pueblo tuyo podemos demostrar. Bajo cualquier circunstancia estemos gozosos, porque el apóstol Pablo decía, esté siempre gozoso, regocíjate en el Señor siempre. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor por esta palabra.